Bueno, pues seguimos adelante con esta ronda de entrevistas que estamos haciendo en el Festilic. Vamos a tener un montón de audios del Festilic. Las entrevistas, el programa, el radioteatro, comentarios, charlas, encuentros. Y es que tenemos la suerte de tener ahora al ganador del premio a toda una carrera dedicada a la literatura infantil y juvenil. Un autor fantástico que además es amigo de Menudo Castillo desde hace muchísimos años y que además nos emocionó mucho con todo lo que dijo ayer. A mí me encantó. De lo que escuché ayer, lo mejor de la gala. Ricardo Gómez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de saludarte y de estar aquí con esta chica y estos chicos. Muchas gracias. ¿Qué te parece que tenemos? Genial. Es que esto es un lujo. Esto del Festilic es un lujo. Además, a estos chicos los llevo viendo estos días por aquí trabajando y son unos máquinas. Una cosa que mola del Festilic, y ahora ya os dejo hablar a vosotros, chicos, es que ves crecer a los voluntarios. Es verdad, es verdad. Yo acabo de saludar a una niña que conocí ya hace unos años, ¿verdad? Claro. Y es un gusto verlos crecer y verlos asociados al Festilic. Desde luego. Libros. Bueno, aquí sigue Ainara. ¿Qué tal, Ainara? Bien. Te estoy explotando mucho, ¿eh? Muchas preguntas, pero bueno. Eva también está por aquí. ¿Qué tal, Eva? Bien. ¿Qué tal ha ido lo del álbum ilustrado? Muy bien. Un poco pesado los... No hemos podido solamente decir 3 preguntas. Ya te digo, es que Ana, menos mal que has llegado tú a cortar, Es si que no, siguen hablando. sí, se ponían a hablar y hablar y hablar y Además, hablar. qué tío. Hacías una pregunta y se iban a otra. Es que Irene y Óscar, sobre todo, Sí, y además, como eran 6, ya ha sido como el remate. hay que hacer, mira, para el año que viene tenéis que decir, no hace falta que todos respondáis todo. Y ya está. Claro. Bueno, y al lado, ¿a quién tengo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú quién eres? Eugenio. ¿Qué tal, Eugenio? Bien. ¿Y qué tal con el Festilic este año? Bien. ¿Todo bien de Sí. momento? Bueno, pues vais a hacer preguntas vosotros a Ricardo Gómez. Yo prefiero no... Bueno, ahora le puedo preguntar yo, pero quiero que preguntéis vosotros. Pero primero, Ricardo, ¿tú tenías ayer preparado lo que ibas a decir o te salió? Bueno, tenía idea, no traía chuleta, porque No, eso sí. Tenía idea de algunas cosas que quería decir, pero luego ya se van ligando, porque claro, el punto de partida fue precisamente, bueno, por supuesto, el agradecimiento al ayuntamiento, a los organizadores del Festilic, que son muchos, sois muchos. Y luego, por otro lado, el magnífico ambiente que se vive siempre en el mundo de la literatura infantil juvenil. Y de ahí, pues ya fue cuestión de desenrollar el hilo y de seguir. Claro. Eso es. Sí. Bueno, hubo un momento que te decía, te lo voy a decir para que lo sepas, que como decías que no escuchabas bien, que pruebes a quitar ese y te pongas el otro, si quieres. Escucha. Ah, vale. No, soy la que solo escucho por un casco. Ah, bueno, los auriculares son un poco rebeldes, también pasa eso. Que me gustó una cosa, como estabas diciendo antes, es que hemos hecho otra entrevista antes y me han dicho, bueno, es que os enrollasteis mucho con la gala. Que Ricardo también dijo un momento, yo no quiero ya hablar más. Y estuvo media hora hablando más luego, ¿eh? Bueno, yo Ya. lo conté, fueron 6 minutos, que tengo el vídeo, 6 minutos. Pero tú hablaste 20 minutos que contamos de reloj y encima llevabas tirantes. Ya, lo de los tirantes no me va a Y abandonar los nunca, tirantes ¿eh? fosforitos no. No soy nunca... Estaba guapo, con los tirantes, estaban guapos. ¿Mejor con los tirantes o con la chaqueta? Y luego? vas a darle el premio y Con la salió chaqueta, una mucho mejor foto con la tuya chaqueta. que ponía Menudito y Castillín han ganado el premio. Pero eso Eso fue Pinocho. es que Claro. lo que tiene la magia de la literatura infantil. Hay que contar Magia. con que Pinocho está por aquí en medio. Claro, molestando. Que Sí, Pinocho parece que no, pero lo estoy leyendo en voz alta, o sea que ya estáis viendo que es un poco mala persona. Bueno, que tenéis que preguntar vosotros, ¿no? Sí. Venga. Nosotros sabemos que has empezado a escribir tarde y que antes eras un profesor de matemáticas. ¿Cómo has cambiado de profesor de matemáticas y a ser un escritor para infantil y juvenil? Bueno, veo que eres una enteradilla, ¿eh? O sea, aquí uno no puede ocultar las cosas porque todo se cotillea. Bueno, es verdad, parecen cosas muy distintas y son cosas diferentes, pero en realidad yo hice un cambio no de profesor de matemáticas a escritor, sino que hice un cambio de lector a escritor, porque yo toda mi vida he leído. Aunque estudié matemáticas y di clase de matemáticas, yo siempre he estado relacionado con la literatura, con lo cual el cambio fue realmente ese, de lector a escritor, no de profesor de matemáticas a escritor.
aunque parecen dos profesiones distintas, ¿no? Pero ese fue el cambio. Ese fue el cambio. Visto desde fuera, dice, madre mía, qué difícil. No, para mí fue algo, digamos, natural, porque yo siempre había vivido en ese mundo literario. Los premios y reconocimientos de tus libros han traspasado fronteras y se han hecho un hueco a nivel internacional. ¿Cuál ha sido la clave para que se consideren tus obras como una forma de fomento de la lectura para los más jóvenes en cualquier parte del mundo? Madre mía, qué pregunta más difícil. A ver si la sabes responder. A ver si la sé responder. A ver, yo creo que cuando un escritor o una escritora escribe un libro, está pensando en unos personajes y en una historia que quizá les gusten a algunas personas, ¿verdad? Uno escribe pensando, a lo mejor hay chicos y chicas y adultos a quienes les gusta esta historia. Y uno trata de escribir pensando que hay alguien a quien le puede gustar esa historia. A veces ocurre que se acierta, se da en la diana, ¿verdad? Y hay personas que dicen, sí, mira, a mí me gusta conocer, yo qué sé, el mundo de los indios americanos, o me gusta conocer la historia de un niño que vive en el desierto, o me gusta una aventura con estos personajes, y se tiene esa suerte. Yo creo que ahí hay que agradecer a muchas personas, no solamente al escritor. En ocasiones los libros están unidos a una ilustración, pero también está el trabajo que hacen los editores. Hace poco hablábamos, ¿verdad?, en otra charla con editores. Y hay que contar también con colegas, con compañeros y con lectores, en definitiva, que son los que difunden la lectura. Es una suerte. Yo me siento muy agradecido a la suerte que he tenido también. Y bueno, ahora hemos entrado en un mundo en que la inteligencia artificial empieza a ser parte de la vida de muchos niños y niñas. ¿Crees que se puede seguir ofreciendo la literatura infantil y juvenil que no les ofrezca esta tecnología? Es decir, que no lleven nada de tecnología. También es que hacéis preguntas muy difíciles. Mira, hace poco, yo creo que mi penúltimo libro publicado, voy a hacer un poquito de publicidad, se llama La máquina de hacer cuentos. En La máquina de hacer cuentos se supone que hay alguien que ofrece cuentos a medida de los lectores, utilizando a los lectores como personajes, y evidentemente este trabajo lo hace una inteligencia artificial. Bueno, en toda esa trama hay una niña, Celeste, que es la protagonista, perdón, que es la que se mosquea un poco con lo que está ocurriendo. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Porque hay que pensar que todo esto está en pañales. Es decir, la inteligencia artificial está naciendo. Y tengo que confesar que yo utilizo la inteligencia artificial, no para escribir, pero, por ejemplo, mi página web está hecha con otras herramientas e inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial va a suplantar a la inteligencia humana? Yo creo que no. Yo creo que en los aspectos creativos profundos no. En aspectos superficiales sí. Yo creo que sí, que puede sustituirla. Pero ahí lo importante es que vamos a estar los humanos. Somos los humanos los receptores y los que tenemos que aprender a diferenciar unas cosas de otras. Pero va a hacer esfuerzos la inteligencia artificial. Sabemos que publicaste un diccionario en 2007 en Lazarillo y llegaba hasta la V. ¿Propuestas y definiciones para la W, Y y Z que se te ocurran a día de hoy? ¡Madre mía! Preguntas sobre ese diccionario, sobre palabras que me propusieron, y tú me dices definiciones para W, Y Z. A ver, para W, ¿qué palabra se me ocurre para W? Vatio, ¿verdad? Uno tira de la palabra vatio. Nosotros hablamos de kilovatios, por ejemplo. Dices? ¿Perdón? Vatio
Parece que es con V. Sí, pero es con W también. También es que se puede escribir de las dos maneras. El símbolo del vatio es W. ¿eh? Y uno tira de la palabra vatio, por ejemplo, si esto fuera un desafío, y yo digo, ¡ta! Me voy a ir a la biografía del señor Watt, que es el que dio nombre al vatio. Y ahí me invento una historia sobre el vatio. Sobre la Y. Bueno, la Y siempre es una palabra de esperanza. Así pensando rápidamente. Porque uno puede decir, a mí me gustan la ensaladilla rusa, las gambas a la plancha y... ¿verdad? Y ahí queda la esperanza de qué es lo que voy a decir más adelante. Y luego la palabra Z. Yo creo que todos andamos o solemos andar con zapatos. Los zapatos nos llevan a muchos sitios distintos. Los zapatos nos pueden llevar a viajar, a descubrir mundos, a caminar con otras personas. Entonces ahí yo creo que podríamos utilizar esas palabras para jugar con ellas. Por eso es escritor, Eva. ¿Te parece? ¿Qué te parece? ¿Y con X? ¡Ah! X es siempre la incógnita. Eso es de las matemáticas también, la X, las ¿verdad? ecuaciones. Efectivamente, Los las monomios. ecuaciones. La X, es verdad, se me había olvidado. Es, digamos, lo que hay que descubrir, ¿verdad? Incluso en los mapas del tesoro, muchas veces los tesoros Se marcan se con una marcan X. con una X, ¿verdad? Yo creo que la X es el desafío. Es lo que buscamos, es lo como que a esperamos donde tienes que encontrar. llegar para descubrirlo. Efectivamente. Que O si sea que, encuentras una X es buena señal. O mala. Bueno, O bueno, mala, depende también de lo que quieras encontrar. Sí. o de lo que te encuentres, o de lo la que te- sorpresa. Claro, es que eso también es otra. Efectivamente. Si te encuentras un tesoro, pues es buena señal. Claro. Si te encuentras una bomba, por ejemplo, es mala señal. O un pozo. Un ¿Te pozo. imaginas, no? Un pozo marcado con X. O sea que la X es siempre la sorpresa, la incógnita, lo que buscamos. Muy bien. Tu premiada novela Los mapas del agua habla de una tribu Nwon con mujeres agua. ¿Cómo se te ocurre un personaje como Nanga? Ah, sí. Bueno, esa es mi última novela. Mi última novela es Los mapas del agua. ¿Cómo se me ocurre un personaje como Nanga? Bueno, yo creo que, fíjate, buceando en otras historias. Porque, claro, una de las cosas que hacemos los escritores en muchas ocasiones es imaginarnos cosas a partir de la realidad, ¿verdad? Entonces, uno piensa en una realidad, la conoce, a veces directamente y a veces no. Se entera de cómo se vive en el desierto, de la importancia del agua en el desierto, de la cantidad de agua que hay en muchas ocasiones debajo del suelo de los desiertos y de las personas que tienen la responsabilidad de buscar el agua, porque ese agua es lo que permite sobrevivir al pueblo. Entonces, la historia de las mujeres Won sale de ahí. Sale de esa necesidad que han tenido todas las personas de construir sus pueblos siempre al lado del agua. A veces al lado del agua puede ser al lado de un río. La mayoría de las ciudades grandes están construidas al lado de un río, o a veces buscando agua en el interior de la tierra. Y claro, buscar agua en el interior de la tierra supone aprender muchas cosas, ¿verdad? Hay que conocer el paisaje, hay que saber cuáles son las pistas, si nacen plantitas alrededor, etcétera, ¿no? Entonces de ahí salen las mujeres agua en los mapas del agua. Muy bien, qué buenas preguntas. Una última pregunta. Dices que de pequeño te encantaba que te contasen cuentos. ¿Alguna vez has pensado que has escrito el cuento que te hubiera gustado que te contasen de pequeño? Bueno, sí, veo que de nuevo estáis enteradas de muchas cosas.
Efectivamente, es que yo tenía un abuelo al que le gustaba mucho contar cuentos y además cuando yo iba al colegio, una de las cosas que hacían los maestros en una época en la que había muy pocos libros, porque hoy en día tenemos todos muchos libros, ¿no? Pero lo que hacían los maestros era contar historias, a veces contadas, a veces leídas, a veces dictadas para hacernos dictados, ¿verdad? Y entonces a mí siempre me ha gustado que me cuenten historias. Creo que efectivamente algunos de los libros que yo he escrito los he escrito pensando en libros que me gustaría haber leído, ¿verdad? Yo pienso, voy a poner un ejemplo. Vas a crear un libro para que yo cuando haya niños que sean pequeños les guste leérselo como a mí me gusta que me lo hacían. Claro, claro. Por ejemplo, yo tengo un libro en especial que se llama Los zorros del norte. Sí. Los zorros del norte es un libro que puede ser leído, pero también puede ser contado. Es decir, este libro empieza diciendo... Que tú puedes contar que no es como un álbum ilustrado, que tú puedes contar una historia, pero no hace falta ver las imágenes de los dibujos para saberlo. Efectivamente, y además es un libro que empieza diciendo... Así empieza el libro. La historia que te voy a contar sucedió hace muchos, muchos años. Tantos que mi abuela era entonces una niña y a mí me faltaba mucho para nacer. ¿Verdad? Bueno, ese es el tono del libro. Todo el libro está escrito como si estuviera contándolo en primera persona, como si... Efectivamente, en esa primera persona. Y entonces, ese es un libro que yo escribí pensando en cómo a mí me hubiera gustado que me contaran esa historia. Entonces sí, efectivamente. Luego hay otros libros que se escriben diciendo, a mí esta historia me gustaría que me la hubieran contado de niño, ¿verdad? Yo podría poner algún ejemplo de mis libros diciendo, esta historia me gustaría que me la hubieran contado de niño. ¿Y prefieres que te la lean o leerla tú solo? Pues mira, es que depende, me gustan las dos cosas. Yo... Te digo, a mí me gusta mucho escuchar historias, ¿eh? De hecho, yo sigo los muchos podcasts en este momento en los que la gente habla, ¿verdad? Cuenta cosas. Sobre todo algunos podcasts de literatura. Y luego te voy a decir algo que es un poco secreto. Yo cuando estoy escribiendo... y tengo dudas sobre lo que estoy escribiendo, me lo leo. Quiero decir, me levanto del sitio donde estoy escribiendo y lo leo en voz alta para saber cómo suena, porque es importante que lo que dice el libro, que es verdad que te entra por los ojos... ¿verdad? Cuando uno lee, está leyendo con los ojos, también intervienen los oídos. Es decir, es la forma en que se cuenta. Porque nosotros estamos acostumbrados, cuando escuchamos una historia, la historia nos entra por los oídos. Las noticias nos entran por los oídos. Las conversaciones, ¿verdad? Entonces, pensamos que cuando leemos... Es verdad, son los ojos los que están pendientes, pero también el cerebro está activando los oídos. Y yo a veces, cuando estoy escribiendo y tengo dudas, leo lo que está escrito para ver cómo suena. Es un truco, ¿eh? Yo sé que hay otras personas que lo hacen. No creáis que lo he inventado yo, ¿eh? Hay gente que también lo hace. Y bueno, ya que nos dices que de pequeño te gustaba mucho... que te contasen libros, bueno, y leer supongo que también. ¿Crees que eso ha influido en que ahora hayas querido convertirte en escritor? Claro, sin duda, sin duda. Es decir, probablemente si yo empecé a leer hace mucho tiempo, ¿no? Si mi vida transcurriera en un sitio, por ejemplo, al lado del mar,
y a mí de pequeño me hubieran llevado a la playa y me hubieran subido en una barca y me hubieran llevado a pescar y hubiera soñado con cruzar una ría o ir a una isla, pues a lo mejor en este momento tendría un barco y sería marinero, ¿verdad? Pero efectivamente las lecturas que a mí me hicieron y que yo hice me han llevado al punto en el que estoy. Ser escritor. A escribir, sí, sí. Bueno, a ser escritor y a ser lector. A veces a mí me han dicho, pero tú eres escritor, y yo digo, sí, pero sobre todo soy lector. Es decir, a mí me encanta leer. Yo leer historias de otros, quiero decir. Vale. Yo ahora, por ejemplo, he leído, voy a hacer un poquito de publicidad de un libro que no es mío, ¿verdad? Es un libro además para mayores, que se titula El hielo de los suyos, que es una historia que transcurre en una isla en el Ártico. Y me he quedado alucinado. Es un libro que yo estoy recomendando estos días y me encanta descubrir libros. O sea que soy sobre todo lector. Se lo ha olvidado. Sabemos que escribes libros infantiles, como por ejemplo este último que has sacado. No sé si también escribes de adultos, pero ¿crees que ser escritor y escribir libro infantil ha hecho que estés más cerca del mundo de los niños que otros adultos? Sí, yo creo que sí, A mí me ha gustado, volviendo un poquito al inicio de la conversación, a mí me ha gustado mucho dar clase. Quiero decir, yo no solamente quería estudiar, sino que a mí me gustaba dar clase. He trabajado mucho con niños y adolescentes, sobre todo. Y el mundo de la literatura infantil vinculado a los niños y a los adolescentes, a mí me encanta. El de adultos también, yo tengo algunos libros de adultos, ¿no? Pero fíjate, es curioso. Yo la mayor libertad a la hora de escribir la tengo cuando estoy escribiendo un libro para niños o para jóvenes, ¿verdad? Porque en los libros para niños y para jóvenes uno tiene la libertad de hacer lo que quiera con el libro. Efectivamente, es decir, la imaginación no tiene límites. Tú puedes inventarte un fantasma que viva debajo de tu cama. Perdón, o puedes inventarte un animal parlante, ¿verdad? Sí. No hay fronteras a la hora de escribir en ese sentido. El mundo de los adultos es más rígido en ese aspecto. ¿Y qué nos recomiendas, pues, por ejemplo, a futuros escritores o futuros lectores? Que escriban. Que escriban ya. Es decir, leer es muy importante. Leer es muy importante a la hora de escribir. Yo diría, ver cine también es muy importante, porque uno se da idea de cómo hablan otras personas. Pero lo importante a la hora de escribir es escribir sin miedo, es decir, empezar a escribir. No necesariamente a escribir un libro o una novela, sino a escribir ideas, a poner en palabras pensamientos, a redactar cartas a personajes reales o imaginarios y a no tener miedo a escribir. No hay que tener miedo a escribir. Entre otras cosas porque uno puede escribir, no enseñar a nadie, si no le apetece no se lo enseña a nadie, y además pensar que cuando se está escribiendo se está aprendiendo a escribir. Uno no llega escribiendo. Es decir, de la misma manera que uno no se tira a una piscina y nada. No, hay que aprender a flotar, hay que aprender a nadar. Bueno, pues con escribir pasa lo mismo. Hay que ir escribiendo poco a poco y a no perderle miedo a la escritura. Pues yo creo que vamos a terminar, pero voy a hacer yo una pregunta. Se tienen que ir ellos, yo creo, dentro de nada, porque tienen... ¿Qué tenéis ahora, Eva? A ver.
No, creo que ya. Ya vosotros ya terminamos libráis. el festival. Ya Ya hemos libráis. terminado el festival. Sí. Y te tienes que ir corriendo a casa a comer. No. A ver, yo corriendo, no. Tampoco, ¿no? A Hoy se paso puede lento. llegar tarde. Por quedarnos 5 minutitos más no va a pasar nada. Claro, pues yo voy a pedirle a Ricardo que nos recomiende, ya para acabar esta charlita por esta vez, Ricardo, Bueno. recomiéndanos un libro para leernos tuyo. Sí, tuyo, no Un otro. libro mío tuyo. para leer. Además de los mapas del agua, que lo recomiendo yo. Bueno, La máquina de hacer cuentos. Ese, por ejemplo. La máquina de hacer cuentos Vale. la recomiendo porque Ok. es una forma. Mirad, yo tenía idea de, cuando escribí La máquina de hacer cuentos, es cómo una persona se acerca a la literatura, ¿verdad? ¿Cómo llega a la literatura? ¿Y qué es la literatura? ¿Qué diferencia hay entre contar una historia, digamos, que no tiene mucha importancia y diferenciar esa historia de otras historias más con más valor, ¿verdad? Yo pues os recomiendo ese libro, La Oye, máquina de hacer ¿Con cuentos, quién está publicado? por Triqueta Verde. Triqueta Verde. Pues nos lo apuntamos, que yo creo que es Sí. un libro seguro Vale. que nos va a gustar. Y además, muy con lo que estamos viviendo en estos días. Sí, porque la verdad ya la IA está hasta para hacer los deberes. Sí, sí, sí. No lo sí. uséis porque entonces no sabréis hacer los deberes. Sí. Oh, Claro, pues claro. ojalá le dices, Juan, te hago una foto de mi hoja y la resuelves. Ah, Eso lo hace- pero es que eso ya se hace. O sea, Pero- eso se hace. en mi clase, Yo tú no te me había dado encuentras a los cuenta. niños Pero y- cuento un secreto. y hacen los deberes y es que los hacen con ChatGPT. Así no vas a aprender nada. Pero además os Ya, cuento. bueno, pues que ellos los hagan como quiera. Cuando llegue, por ejemplo, examen. habrá un día que ya dirán los profesores, prohibido traer móviles al colegio. Pero que te digo una cosa, Eva, que muchas veces, aunque sepa hacerlo, la IA lo hace mal a posta. A veces que lo hacen mal. Mira, yo le presenté un poema un día porque me daba pereza leer los versos, o sea, contar las sílabas de los versos. Y le dije, ¿cuántas sílabas tiene cada verso? Yo sabía cuántas tenía, porque me daba pereza, pero de broma. Sabía cuántas tenía y me engañó. Me dijo, tienes todas 8 perfectas. Y era mentira, porque tenía algunos con 10, con 12. Y cuando se lo corregí, me dijo, ay, es verdad. Sí, sí. Perdóname, pero es muy bonito el poema. Sí, O sea, como sí. que te lo Mate- hace para que no la utilices para hacer cosas que tú mismo puedes hacer, sino pues para alguna cosa más importante. Claro. Otro día tenemos que hacer una charla de la IA. Uy, de la IA. eso es muy. Eso da Eso da mucho para- juego. Eso- Eso- El año que viene, charla IA literatura. Eso Sí, es muy todo interesante. el mundo se va a apuntar para leerlo. Sí, mirad, el otro día yo encontré un artículo que era que me resultó muy curioso, que en resumen venía a decir que la inteligencia artificial va a estar ahí. Es decir, queramos o no, va a estar ahí. Y que el asunto no estaba en cómo la inteligencia artificial resuelve cosas, sino cómo los humanos podemos aprender de la inteligencia artificial. Entonces, el asunto, la clave con la inteligencia artificial es hacerle preguntas inteligentes. No decirle que te resuelva una ecuación, sino decirle, oye, ¿tú cómo resolverías esta ecuación de una forma rápida? Y que te lo explique. Claro. ¿Verdad? En lugar de decir, resuélveme la ecuación. No, preguntarle, ¿tú cómo lo harías? Claro, que te dé un consejo para resolverlo más rápido. Claro. Eso es. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy útil, pero siempre que la domestiquemos nosotros. Que sea nuestra ayuda, no nuestra sustituta. Efectivamente. Eso es. Bueno, chicos, aquí vamos a dejar esta charlita. ¿Os parece? Sí. Bueno, yo antes de nada quiero decir una cosa, Dilo. y es que la radio no permite ver imágenes, ¿verdad? Luego Javi probablemente suba algunas fotos, pero No todas. estoy con 3 chicas y un chico que son fantásticos, no solamente en el programa de radio, sino como ayudantes en todo este Festilig. No sé si os pagan. No. No, Bueno, Vale. pero Ojalá. pueden secuestrar autores. Eso también Efectivamente. Claro, eso es Sí. mejor. Bueno, eso es mejor. pero a ver, tenéis, yo creo que una recompensa muy interesante. ¿cuál? Y es que con esto estáis aprendiendo mucho. mola. Bueno, están sacando Es una decir, experiencia increíble. Sí, Sí. yo os he visto estos días con grupos de personas mayores, manejando los micrófonos y dando tiempos, y eso os aseguro que es un aprendizaje fantástico. Sí, eso de los que uno no se da cuenta, pero está cogiendo Sí, mucha sí. experiencia. Y encima
tenemos a una compañera que es capaz de estar media hora sentada sin tocar el micrófono. Gracias, Eva. Hasta luego. Adiós. Adiós.